Bienvenidos, autoridades de la Unidad Educativa San Francisco de la Albernia, hermana Mélida Vera, rectora, ingeniera Maribel Santamaría, vicerrectora, sargento Jorge Vargas, inspector general, queridos docentes, administrativos y personal de apoyo, compañeros estudiantes, padres de familia, público en general. El área de matemática y física de la Unidad Educativa San Francisco de la Albernia deja a su consideración diferentes proyectos en los que se demuestran leyes físicas que han aprendido los estudiantes de segundo año de bachillerato durante este año lectivo, esperando sea de su completo agrado. Buenas noches, licenciado. Mi nombre es David Benavides. Mi proyecto es un mini ventilador casero. Los materiales que vamos a utilizar son latas de Coca-Cola, estilete, tijeras, silicona fría, goma, lápiz, marcador, una hélice, un motor, lija, pistola de silicona, un interruptor, cable USB, cargador, palitos de helado, destornillador, taipe y por último unas cajas y cartulinas. El primer paso es lijar la tapa de la Coca-Cola. Después de lijar nos tiene que quedar así. Tenemos que cortar alrededor de la lata. Ya está cortado y así es como nos tiene que quedar. Vamos a hacer un punto en el centro para proceder a hacer los puntos de respiración del ventilador. Procedemos a hacer el hueco para que pueda ingresar el motor por esta parte. Ahora procedemos a marcar para poder hacer más agujeros alrededor de la lata. Da la vuelta. Ahora procedo a hacer los puntos para la ventilación. Una vez realizada la marcación de los huecos, procedo a perforar. Y así debe quedar. Ahora procedo a hacer un corte para poder introducir esta tapa hacia la otra. Así queda unido. Ahora procedemos a poner un poco de silicona en el motor para poder unirlo hacia las tapas. Así es como debe quedar pegado el motor hacia la lata. Una vez realizado todo lo demás, pegamos la hélice y así es el resultado. Cortamos la hojalata para hacer estas tiras. Después de haber cortado las tiras, debo unirlas y tiene que quedar de esta forma. Esta es la protección del ventilador. Aquí tenemos la base, ahora procedemos a colocarla y a pegarla. Aquí está la caja y aquí coloqué el interruptor que nos permitirá hacer que funcione nuestro mini aparato. Ahora procedemos a pegar la base del ventilador. Finalmente realizamos la conexión
inalámbrica del motor, el del interruptor y por último el del cable USB. Bueno, como podrán ver, aquí está el resultado de nuestro ventilador casero, aquí está el interruptor y ahora vamos a realizar la prueba. Un ventilador es una máquina de fluido, es decir, que es una máquina que tiene como objetivo o función principal el intercambio de energía para generar presión. Esa presión necesaria con la que se mantiene un flujo continuo de aire. Se utiliza en ventilación de objetos y de ambientes. En pocas palabras, este aparato absorbe energía mecánica y transfiere gases. Como podrán ver, yo me he demorado 3 horas realizando este experimento con la paciencia necesaria. Sé que ustedes también podrán hacerlo. Yo soy David Benavides del segundo de bachillerato paralelo A de la Unidad Educativa San Francisco de la Albernia. Gracias. Buenos días, mi nombre es Melanie Morales, soy parte de la Unidad Educativa San Francisco de la Albernia y pertenezco al segundo de bachillerato paralelo A. Hoy les hablaré sobre la primera ley de Newton. La primera ley de Newton o ley de inercia nos dice que todo objeto permanecerá en reposo y movimiento rectilíneo uniforme a no ser que sobre él actúe una fuerza neta. Para explicar mejor la primera ley de Newton, realizaremos este experimento. Para este necesitamos en un corcho colocamos un palillo en la parte superior y otro en la parte inferior. Luego, colocamos a los lados del corcho los tenedores. De esta manera. Nos debe quedar así. Luego, en el otro corcho colocamos un palillo solo en la parte superior. Esta será nuestra base. Lo pondremos a prueba. Este es el centro de masa. Sobre el centro de masa siempre actúa el peso. Si logramos cancelar el peso, el sistema permanecerá en reposo. Para que suceda esto, se debe situar el centro de masa sobre un punto de apoyo o debajo de este. Soy Aurani Palma de la Unidad Educativa San Francisco de la Albernia del segundo de bachillerato paralelo A y hoy vengo a hablarles acerca del siguiente principio físico, que será cargas eléctricas o electrostática. Es importante mencionar primero que la materia está formada por átomos y los átomos de partículas cargadas. La materia normalmente es neutra, pero cuando frotamos un cuerpo, esta materia se transferirá de un cuerpo al otro.
adquiriendo uno de ellos un exceso de carga que puede ser tanto positiva como negativa. Es importante mencionar también que las cargas de signos iguales se repelen y las cargas de diferentes signos se atraen. A continuación les voy a presentar 3 experimentos y observaremos la reacción de las diferentes cargas. Como primer experimento, sus materiales serán azúcar, un globo y un trapito. Primero comenzaremos poniendo el azúcar en una superficie. Después agarramos el globo y con el trapito lo frotamos. Como pueden observar, al momento de acercar el globo al azúcar se siente atraída hacia ella por la atracción que se presentan entre las cargas distintas. Como pueden observar. Para el segundo experimento, los materiales serán un vaso vacío, uno con un orificio, otro vaso que contenga agua, asimismo un globo y un trapito con el cual le vamos a frotar. Al frotar el globo y acercarlo al agua, se atraen porque las moléculas de agua, que son 2 de hidrógeno y 1 de oxígeno, serán polares, por lo cual las cargas positivas de la molécula de agua se ven atraídas al globo. Último experimento, vamos a utilizar como materiales un globo, una cinta y un saco de lana, con los cuales al estar cargado el globo y la cinta y obtener los mismos signos de cargas, van a repelerse. Vamos a observar cómo no tienen ningún tipo de carga en este momento y no causa ningún efecto por el momento, ¿vean? Ahora como pueden observar, se aleja la cinta del globo. Buenos días, comunidad educativa, hermana rectora, docentes, compañeros, compañeras, padres de familia. Un saludo de paz y bien para todos ustedes. Mis experimentos hablarán acerca del magnetismo y las líneas de campo. Mi nombre es Valery Chachalo y pertenezco al segundo de bachillerato paralelo B. ¿Qué es? En la naturaleza contamos con un mineral llamado magnetita, en el cual tiene la capacidad de atraer el hierro, el níquel, el cobalto. A esto lo llamaremos como magnetismo. El imán. Los imanes se utilizan en muchos campos distintos, como es en la fabricación de objetos, en los sistemas de seguridad, dispositivos electrónicos y en un sinfín de cosas que podemos encontrar en la vida cotidiana. De hecho, el planeta Tierra es un imán gigantesco. Pero, ¿cómo afecta el calor a los imanes? La temperatura afecta al magnetismo de un imán.
ya sea fortaleciendo o disminuyendo su capacidad atractiva del imán. Los imanes, cuando se someten al calor, pierden su capacidad de magnetismo, porque las partículas que se encuentran dentro de este van a una velocidad cada vez más rápida y más esporádica. El calor afecta a los imanes porque los confunde y los desalinea de su dominio magnético, haciendo esto que disminuya por totalidad su magnetismo. Ahora veremos la parte práctica. Los materiales que tendremos o encontraremos en este experimento son tijeras, hilo, agujas, imanes, vela o encendedor, lo que tengamos en casa. Ahora armaremos una torre con cualquier material que encuentres en casa. Yo tenía Legos. Debemos armar una torre muy alta para que podamos amarrar los hilos. Debemos amarrar los hilos alrededor del Lego. Por ende, hacemos 5 hilos con aguja y lo amarraremos después de 2 cubitos. Y tendremos como resultado así. Primero el hilo con la aguja ya pasado y enredado en el cubito. Y luego debemos usar los imanes. Podemos arrimarlos a cualquier lado o pedir ayuda a cualquier persona que esté en tu casa para que te ayude a tenerlos. Debemos empezar a pegar los imanes con las agujas y irlos separando un poquito, de poquito a poquito, hasta que los imanes no estén pegados hasta que las agujas no estén pegadas al imán. Ya. Ahora les hablaremos acerca del campo eléctrico, pero antes de eso un poco de historia. Como vemos en esta imagen se encuentra un personaje súper importante llamado Michael Faraday, quien fue el que propuso el campo eléctrico y explicó cómo un cuerpo ejerce su fuerza sobre otro. Entonces, un campo eléctrico es un campo de fuerza que se genera como consecuencia del movimiento de cargas eléctricas. Para explicarles un poco de mejor manera, vemos este ejemplo. Un electrón. Supongamos que este electrón se encuentra estático, pero como consecuencia de un movimiento se mueve hacia otro lado y esto va a generar el campo magnético. El campo magnético se puede generar de distintas maneras con distintos elementos y distintos materiales, pero ahora nos centraremos en el campo magnético generado por imanes. Un imán es un material capaz de producir un campo magnético exterior y atraer el hierro u otro material, como hablamos anteriormente, con un magnetismo significativo. Recuerda que el magnetismo tiene la capacidad de atraer o separar objetos. Entonces se compone de dos polos, que son el polo norte y el polo sur. Estos polos se lo conoce también como dipolos. Los polos diferentes y los polos iguales. Los polos diferentes se atraen entre sí y los polos iguales se repelen entre sí o se separan. Como vemos en esta imagen tenemos la atracción, que sería polos diferentes, que sería desde el polo norte hacia el polo sur, y la otra que sería del distanciamiento, va desde el polo norte hacia el polo norte o también puede ir desde el polo sur hacia el polo sur. Como vemos en esta imagen tenemos unas líneas. Estas líneas llevan el nombre de líneas de campo o también líneas de fuerza, que son unas líneas imaginarias cerradas. Esta letra que tenemos aquí son tangentes a la línea de campo y encontraremos en problemas o ejercicios acerca de este tema. En las imágenes que tenemos aquí contamos con un campo generado por dos signos iguales con sus líneas de campo
como vemos no se unen, y acá tenemos un campo generado por dos signos iguales en donde sus líneas de campo se unen. Entonces recuerda que nunca las líneas de campo deben unirse en ningún punto. Dicho todo esto, podemos ir a la parte práctica. Para este experimento, los materiales que utilizaremos son una liga, imanes, un palillo, un frasco de vidrio, una funda de plástico, limadura de hierro y una hoja de papel bond. Ahora, seguimos. Con el frasco de vidrio armaremos un salero para la limadura de hierro, por lo cual pondremos la fundita de plástico alrededor del frasco de vidrio, incluyendo con la liga. Y luego haremos unos puntitos con el palillo para que pueda salir la limadura de hierro como un salero. Como vemos en la primera imagen, lo que debemos hacer es juntar los dos imanes y después ver si se pegan y está en la dirección correcta para poder realizar el experimento de que los dos polos opuestos se atraen. Después debemos separarlos a una distancia no tan larga, sino normal, para poder seguir con el procedimiento. En la segunda imagen debemos saber que debemos ponerles de polos iguales, por ejemplo, de norte-norte o de sur. Pero como aquí tenemos un círculo como imán, entonces debemos separarles un poco más a ver qué pasa. Y listo. Ya. Como vemos, nuestro resultado fue así. En el primero tenemos los polos diferentes y en el segundo como los polos iguales, con el imán. Eso ha sido todo. Paz y bien, autoridades de la Unidad Educativa San Francisco de la Albernia, hermana rectora, vicerrectora, docentes, padres de familia y alumnos, reciban un cordial saludo de las estudiantes del segundo de Bachillerato B. Nosotros les vamos a presentar nuestro proyecto, el brazo hidráulico, de la materia de física. Soy la estudiante Alison Terán, a continuación mi compañera. Soy la estudiante Camila Terán y yo les expondré los materiales que utilizamos. Como primer material, la madera, los tornillos, las tuercas, el alambre, las jeringas, las mangueras, los palos de helado, los palos de pincho, el colorante, el agua y los sujetadores y el serrucho. A continuación mi compañera les expondrá el procedimiento que realizamos. Cortamos la madera de forma rectangular para que sea la base de todo nuestro proyecto. Luego le dibujamos las piezas y las cortamos para poderlas pintar
y así poder armar el brazo hidráulico. Pegamos los palos de lados y las jeringas para la transportación de líquidos y así la movilidad de nuestro brazo hidráulico de nuestro proyecto. A continuación mi compañera les va a decir la relación de la física y mientras yo les voy a demostrar la movilidad de nuestro proyecto con lo liviano y con lo pesado. Gracias. Ya. El principio más importante que utilizamos es el Pascal, ya que la fuerza ejercida sobre el líquido se transmite en forma de presión sobre todo el volumen de un líquido y en todas direcciones. Y así vemos los vectores y la rotación en la que aplica la física. Gracias. Gracias. Buenos días autoridades, profesores y compañeros estudiantes. Reciban un saludo de paz y bien. Mi nombre es Camila Calle y estoy en el segundo año de Bachillerato B. En este caso voy a presentar mi proyecto de física, que es un motor a vapor. Continúa viendo para ver cómo se hace. Los materiales que utilizaremos es una tabla, una lata, un alicate, 4 tornillos del mismo tamaño, 3 pedazos de alambre, un objeto puntiagudo, un marcador permanente, una jeringa, una fosforera, una tijera, un compás, una regla, un pedazo de lata, un destornillador, silicona, agua y velas. Empezaremos por hacer un agujero en la parte superior de la lata. En este caso ya la hemos vaciado. Luego haremos un círculo con el compás. Marcaremos muy bien para luego trazarlo con el marcador permanente. Dividiremos este círculo en 8 partes iguales para luego realizar las aspas. Luego de dividirlo vamos a trazarlo. Esto servirá para una guía, no tiene que ser exactamente perfecto. Lo recortaremos por el borde. Después de recortarlo, debemos recortar las partes divididas. Estas no tienen que llegar hasta el centro, ya que servirán para hacer las aspas de nuestro motor. Después de que estén recortadas con el objeto puntiagudo, vamos a trazar en el centro para hacer el agujero y verificaremos que el alambre pase perfectamente. Después de esto doblaremos un poco para formar las aspas. Cuando esto ya esté formado, vamos a pasar el alambre por el centro y pondremos silicón a ambos lados, esto para que no se mueva. Después procedemos a medir la lata en la tabla. Esto servirá de guía para poder poner los tornillos que nos servirán de soporte para nuestra lata. Con los otros dos alambres formaremos ganchitos para poder tener el soporte para nuestras hélices. Luego procedemos a medir la distancia que en donde queremos nuestras aspas. Esto servirá de ayuda para poder poner nuestro soporte. Luego lo ponemos con silicón, esto hasta que seque. Procedemos a llenar la lata con la jeringa por el agujero que ya tenemos hecho. Esto lo vamos a hacer con unos 60 mililitros. Al tener ya llena la lata, procedemos a poner todo en su posición. Ponemos las aspas y la lata ya llena. Luego prenderemos la vela y la pondremos debajo de la lata.
Esperaremos a que está caliente para que jale el vapor y empiece a empujar las aspas hasta hacerlas girar. ¿Qué energía usamos? En este caso usamos la energía térmica, la cual es la energía contenida dentro de un sistema y que es responsable de su temperatura. La energía térmica siempre se ha relacionado con el calor y de hecho el calor es el flujo de esa energía térmica. Este tipo de energía es la más antigua que usamos y una de las más importantes, no solo para la producción de electricidad, sino en general. De hecho, hay toda una rama de la física, la termodinámica, que estudia cómo se transfiere el calor entre sistemas y el trabajo que se realiza en proceso. En conclusión, con este sencillo experimento se logró entender que la energía puede transformarse a diferentes tipos sutiles en la vida cotidiana. De esta manera, a partir de la energía calorífica se obtuvo la energía mecánica y eléctrica. Este tipo de transformación se ha observado desde hace mucho tiempo, como en las locomotoras y barcos de vapor. Sin embargo, una de las desventajas es el uso de combustibles fósiles no renovables y contaminantes, lo que ha causado la búsqueda de fuentes alternas de energía. Hola, mi nombre es Marcela Canchi y les voy a hablar sobre los fluidos no newtonianos. Primero, sabemos que Isaac Newton describió cómo se comportan los líquidos o fluidos normales. Y también realizó una serie de observaciones de los flujos que tienen una viscosidad o un flujo constante. Esto significa que el comportamiento de flujo o viscosidad solo cambia con los cambios de temperatura o presión. Normalmente los líquidos toman la forma del recipiente donde se vierten y son conocidos con el nombre de fluidos newtonianos o líquidos normales, pero no todos los fluidos que observamos siguen esta regla. Llamamos a estos entonces líquidos extraños o fluidos no newtonianos. Para demostrar lo antes dicho, les presentaré un experimento casero con los materiales que son maicena, colorante vegetal, en mi caso he escogido el color verde, y agua. Realizada ya la mezcla, obtenemos esta sustancia homogénea. Las principales características de un fluido no newtoniano son las siguientes. Primero, es una sustancia de consistencia homogénea. Segundo, tiene resistencia a fluir. Tercero, los líquidos tienen la capacidad de variar dependiendo de la tensión que se le aplica. Cuarto, no tienen un valor de viscosidad definido o que sea constante. Quinto, cuando estos líquidos se encuentran en estado de reposo, se comportan como un líquido, y cuando se les aplica una fuerza aumentan su viscosidad, lo que veremos a continuación. Y sexto, la viscosidad de los fluidos no newtonianos depende totalmente del tiempo. Teniendo preparada la mezcla, procedemos a aplicar una fuerza con bastante tensión, de esta manera. Y podemos observar que aún conserva su sustancia lisa y homogénea. Pero si por el contrario aplicamos una menor fuerza de tensión, así, podemos ver cómo el objeto con el que ejercemos fuerza, en este caso mi mano, se hundirá, producto de los distintos tipos de fuerza sobre una sustancia, la cual consideramos en este caso no newtoniana. También, si procedemos a hacer como una pelota, vemos que es una sustancia fuerte y no se derrite, pero si por el contrario la soltamos, se derretirá.